Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Entramos en la tierra de Ucrania. Todavía estaba seca por el deshielo, y tuvimos que trepar con gran dificultad por el barro pegajoso. Pero hacía buen tiempo y caminábamos desnudos hasta la cintura. Por el camino recibimos nuevas órdenes. Ahora no debíamos ir a Vinnytsia, sino restablecer la comunicación entre la retaguardia y el frente, interrumpida por los partisanos. Se ordenó destruir sus destacamentos. De hecho, los ataques partisanos paralizaron el ya difícil suministro de alimentos y municiones. El punto de reunión de Vinnytsia debía mantenerse como punto de partida de nuevas ofensivas del ejército alemán para eliminar la cuña con la que los rusos habían cortado Polonia antes del Lwów, y restablecer la comunicación con el norte, que seguía en pie. Nuestras compañías, junto con otras unidades, empezaron a combatir a los partisanos en la retaguardia. Por lo demás, éramos una unidad móvil, se suponía que acudiríamos inmediatamente en ayuda allí donde la amenaza fuera especialmente grande. Sin embargo, nuestra movilidad dependía de los vehículos, de los que ya les he hablado. Poco a poco los fuimos abandonando y nos desplazábamos a caballo o en bicicletas, cuyas ruedas había que llenar de hierba. Cogimos caballos y bicicletas de miles de refugiados, ucranianos, romaníes, colonos polacos. A veces había partisanos entre ellos, que se hacían pasar por campesinos. Pero en algunos momentos disparaban a los soldados alemanes por la espalda, causando confusión. Se suponía que perderíamos el autocontrol y tomaríamos represalias contra los refugiados, y estos a su vez desertarían hacia nuestros enemigos. Desde el punto de vista del enemigo, el fin justificaba los medios. A finales de mayo habíamos atrapado en los bosques a una gran unidad partisana de 400 combatientes bien armados. Incluso los animales depredadores temen a los hombres armados. Pero los que huían de nosotros no podían ni imaginar que habían engendrado un enemigo cuyo valor igualaba al que ellos mostraban. Nuestros nervios estaban a flor de piel. A pesar de que muchos se apoderaron de nuevo de la apatía, quedó claro quién es un cobarde y quién salva su vida con valentía. Para nosotros ya no era un bautismo de fuego, sino algo común, aunque peligroso. Las medallas al heroísmo se concedían, por regla general, a título póstumo. Ya nos habíamos bebido nuestra copa de horror y habíamos visto bastante los ojos vidriosos de los que recibían medallas. Y todo el mundo conocía esta faceta de la vida. Nos convertimos en fatalistas y solo nos reíamos a carcajadas. Los que eran más fuertes se convencían a sí mismos, todos estamos destinados a morir, ¿importa cuándo? Los que no eran tan fuertes, se esforzaban por retrasar el último minuto antes de la muerte y miraban al mundo con los ojos abiertos, negros como cañones de fusil. El resto, es decir, la mayoría, estaba cubierto de sudor por el miedo. Goteaba por sus camisas sintéticas, corría por sus piernas y por sus brazos heridos. Tenían miedo. Su miedo anulaba cualquier argumento. El tiempo parecía detenerse para ellos. Ese miedo desapareció en cuanto nos encontramos cara a cara con el enemigo. Los primeros disparos levantaron el telón. El drama comenzó, consumiendo todos los sentidos. Los primeros caen, y la tensión cae con ellos. Todo pierde su sentido. Solo se oye el crujir de las ramas bajo los pies. Nuestro comandante, el Fieldzebel Sperlowski, señala las señales por las que podemos determinar que un gran destacamento ha pasado por aquí. Numerosos rastros de fuegos apagados indican que nos acercamos a un gran campamento partisano. ¿Cómo no tropezar con las minas? Tenemos que vigilar cada paso y mirar bien a nuestro alrededor. Los arbustos bajos bien podían ocultar cables explosivos. Había que pasar cada metro con precaución. Bajo, a la altura de las copas de los árboles, pasó un avión. Nos quedamos helados de miedo, de repente empezaría el bombardeo. Finalmente, sonó un breve silbido y caímos de espaldas. Al final del camino había una estructura de troncos, una auténtica fortaleza. Se entabló una lucha. Sperlowski ordenó a Bowlers y Prince que lanzaran granadas contra la fortaleza. Prince era uno de los soldados antiaéreos del Ensign. Pero hoy no era necesario,
Así que Prince llevaba los explosivos. Bowlers en general parecía un muerto. Subía por el otro lado del camino. Los observamos en silencio. ¿Quiénes eran Bowlers y Prince? ¿Dos soldados que salieron de la nada? ¿Son buenos o malos? ¿Están llenos de odio? ¿Los ama Dios o está del lado de sus enemigos? Son solo dos personas. Ellos, tan locos como nosotros, se han convertido en nuestros amigos. En circunstancias normales, no en guerra, difícilmente querríamos ser amigos de ellos. Pero aquí, cada uno de sus movimientos tenía mucho que ver. Nuestros corazones latían con más fuerza. Dos soldados desconocidos, uno de nosotros, se convirtieron en algo más importante para cada uno de nosotros que nuestros parientes más cercanos. Era como si nos hubiéramos convertido en ellos. Si hubiera sido de otro modo, habrían estado velando por uno de nosotros. No importaba lo que deseáramos para ellos. Mientras siguieran vivos. Se han alejado bastante ahora. Tal vez se están acercando a la muerte. Es solo que las hojas nos lo ocultan. Todavía podía verlos. De repente, el príncipe se enderezó y lanzó su carga contra la fortaleza, luego se tiró al suelo. La explosión sacudió todo el bosque. Hubo un largo eco. Los pájaros volaron y agitaron las alas asustados. El príncipe no lo consiguió, había un cráter, encima del cual yacían 7 u 8 metros de tablones de refugio guerrillero. «Mierda», dijo el Fieldfebel entre dientes. «Ahí no hay nadie», dijo alguien. Ahora había Bowlers. Corrió, tiró también los explosivos y se quedó inmóvil. Un destello estalló entre los árboles. Fue como si el bosque gimiera de asombro. Ya no volaban pájaros. Bowlers se levantó, al igual que el príncipe, que estaba un poco más lejos. Sus figuras destacaban sobre el suelo roto. Detrás de ellos no había nada, la fortaleza de los guerrilleros había desaparecido de la faz de la tierra. «Por aquí, amigos», gritó Bowlers, regocijado por la hazaña realizada. «Aquí no hay nadie». Corrimos hacia él. Bowlers rió nerviosamente. De entre los arbustos llegó un silbido, luego otro, y otro. El príncipe corrió hacia nosotros y Bowlers se tiró al suelo. Los guerrilleros luchaban como leones en el cerco que poco a poco íbamos estrechando a su alrededor. 3 compañías, es decir, 500 o 600 soldados luchaban contra un enemigo experimentado. Los guerrilleros habían organizado tan hábilmente su posición que acercarse a ella equivalía a la muerte. 2 de nuestros hombres tropezaron con minas. Sus cuerpos volaron hasta las ramas de los árboles en los que ya florecían las hojas. Nos bombardearon sin descanso con ametralladoras de 4 cañones. Intentamos cavar trincheras, pero solo había raíces en el suelo, y en lugar de una posición de ataque conseguimos una defensiva, que no podía resistir la irrupción del enemigo. Solo los cañones antiaéreos, que disparaban casi verticalmente, podían alcanzar la posición enemiga. Por desgracia, los partisanos resistieron nuestro bombardeo. Tenían 2 o 3 obuses, probablemente capturados a los alemanes. Los proyectiles arrancaban los árboles de raíz. Era difícil determinar desde dónde disparaban, y por lo tanto era imposible destruir los cañones. 10 veces iniciamos el ataque y cada vez volvíamos a nuestras posiciones, dejando atrás a los heridos. Más tarde supimos que Besreidau hizo todo lo posible por enviar unidades motorizadas y blindadas para ayudarnos. Pero no había ninguna cerca, así que tuvimos que arreglárnoslas con nuestras propias fuerzas. Para ayudar al frente fue enviado todo sin reserva. Pasó una hora de espera y de intensificación de los ataques. Nuestro comandante decidió arriesgarse. Dejando una docena de soldados alrededor del campamento partisano fortificado, concentró al resto contra el punto más débil del enemigo, una trinchera en forma de cuña sostenida por 40 partisanos armados con fusiles y una ametralladora. A su orden, 500 soldados se abalanzaron sobre el enemigo, utilizando lanzagranadas. Semejante golpe hizo temblar al enemigo. En la ofensiva murieron 7 u 8 soldados. Pero la excelente maniobra tuvo éxito, y no lamentamos las pérdidas.
Marché en segunda línea, seguido por otros 2 pelotones. Cuando llegamos a la posición enemiga, los partisanos estaban acabados. Unos 40 de ellos intentaron resistir, pero una lluvia de granadas había destruido hasta un tercio de ellos. El resto fue abatido por las bayonetas de los primeros en llegar al campamento. Les pisábamos los talones. Otro pelotón avanzaba por la derecha. Se oían gemidos entre la hierba y los arbustos. Olía a pólvora, cenizas y sangre. Vi a los partisanos saltar del foso y disparar a ciegas contra los nuestros, que habían perdido el sentido de la alegría. Se desató el pánico. Yo, como todos los demás, empecé a disparar. Un ruso alto me disparó 3 veces, pero no me dio, luego corrió hacia mí, gritando algo y agitando su fusil, apuntando con el mango al aire. 2 de nuestros hombres vinieron hacia mí y dispararon al ruso. Cayó al suelo tratando de recargar el fusil, pero nos abalanzamos sobre él y le golpeamos con las culatas de nuestros fusiles. Bajo los golpes murió. En el refugio se produjo una lucha cuerpo a cuerpo. En medio de la batalla estalló una mina o una granada, y tanto alemanes como partisanos volaron por los aires. Pero la lucha continuó. Oímos gritos, gemidos, disparos. En un minuto nos encontramos en el centro de la batalla. A uno de los que luchaban a mi lado le arrancó el brazo una mina que explotó. Partisanos y alemanes, apretados contra la pared de troncos, luchaban con cuchillos, picos, piedras. Un Oberleutnant golpeó a un ruso en la cara con un pico. Kellerman disparó a los partisanos que se refugiaban detrás de los 2 obuses que tanto nos habían hecho sufrir. Muchos rusos, probablemente al menos la mitad de los que lucharon, lograron escapar. Los que no escaparon se unieron a los muertos. Recogimos armas y alimentos, destruimos los obuses, no podíamos llevarlos con nosotros, y enterramos a 70 de nuestros soldados. Luego partimos, llevando a los heridos en camillas hechas con ramas. Por la noche llegamos al campamento y bebimos todo el alcohol que pudimos, intentando ahogar con vodka el recuerdo del sangriento día. Es primavera en Ucrania. A las 11 oscurece, pero en pocas horas amanece. El tiempo es perfecto, sopla una brisa cálida que precede al sofocante calor del verano. Pero aunque el tiempo despierta en nosotros pensamientos de paz, la guerra, que solo temporalmente había quedado paralizada por el invierno y el deshielo de las nieves, asoma de nuevo en el horizonte. Los rusos dominaban el pálido cielo azul. El poder de su fuerza aérea era inmenso. La Luftwaffe solo estaba limitada por la necesidad de defender las ciudades alemanas y satisfacer las crecientes necesidades del frente occidental. Las salidas de nuestros pilotos se convirtieron en un suicidio, la ventaja del enemigo era demasiado grande. Las pocas victorias que conseguimos fueron el resultado de un heroísmo increíble. El enemigo dominaba tanto en el cielo como en tierra. En la retaguardia luchaban iguales, el ejército alemán y los partisanos. Constantemente enviábamos pequeños destacamentos. Cada salida terminaba en un enfrentamiento. En cada colina, en cada casa había una mina o una emboscada. Nos quedamos sin transporte, combustible, piezas de repuesto. No había nuevos suministros. A pesar de los ataques aéreos, los transportes llegaban, pero no a nosotros, sino al frente. E incluso allí, una vez llegados a la línea del frente, solo podían llegar milagrosamente a las unidades a las que iban destinadas las provisiones. La mayor parte de las provisiones eran consumidas por las hordas de soldados hambrientos que se retiraban frente a la muralla de fuego. Solo conseguimos una 10ª parte de lo que necesitábamos, y aún así corriendo un gran riesgo. Como antes, nos alimentábamos a costa de los lugareños. Pero ellos no tenían nada sin nosotros. Nuestra aparición no entusiasmó a nadie. El problema del suministro de alimentos llegó a un punto crítico. Como la primavera acababa de empezar, las verduras y las frutas aún no estaban maduras, y la caza era más peligrosa para nosotros que para los animales. Los restos de nuestras 3 compañías nos refugiamos en una aldea. Entre batalla y batalla dormíamos casi desnudos en el suelo. El que duerme no siente hambre. Para nosotros era importante que este proverbio se hiciera realidad.
con la aproximación de los aviones, todo el mundo se lanzaba a esconderse, y cuando los aviones se ocultaban, volvíamos a exponer nuestros huesudos cuerpos al sol. Medio dormidos, mirábamos al cielo y no pensábamos en nada. Y en realidad, ¿por qué? Habíamos roto completamente con el pasado. Los recuerdos de la vida pacífica eran para nosotros lo mismo que los libros que una vez habíamos leído. En la guerra aprendimos a apreciar los pequeños placeres de la vida. Hoy el sol se llevó nuestro gulas, salchichas y mijo. Tampoco había correo. Yacíamos en suelo ucraniano, tranquilos y en paz. Tal vez mañana llegara la comida. O tal vez gasolina y piezas de repuesto. Tal vez incluso llegaría el correo, una carta de Paula. O tal vez solo seamos nosotros, la tierra, el cielo y el sol. Es inútil pensar en ello. Un día sonó una señal de SOS en el transmisor. Un puesto en la frontera rumana informaba que estaba rodeado de partisanos. Según la Wehrmacht, nosotros, como ya se ha dicho, seguíamos formando parte de las unidades motorizadas, que en cualquier momento debían acudir al rescate. Y por lo tanto, debían moverse constantemente y estar preparados para llegar rápidamente a los puntos situados en un radio de hasta 200 kilómetros. El puesto que dio la señal de socorro estaba situado a una distancia de 160 kilómetros. Y nos llamaron solo porque les dijeron a los oficiales que podían contar con nosotros en caso de necesidad. De hecho, solo disponíamos de 4 camiones que apenas podían moverse, una furgoneta civil, una motocicleta y un todoterreno. Besreidau se arrancaba los cabellos de rabia. Sin perder tiempo, corrimos hacia los que necesitaban ayuda. Llevamos todos los fusiles de asalto que pudimos. En cada camión había 2 Spandau, listos para la batalla. Sobre todo temíamos a los aviones. Con la máxima velocidad nuestro destacamento viajaba por las repugnantes carreteras rusas, levantando salpicaduras de barro. Después de recorrer unos 50 kilómetros, nos encontramos con un pueblo en ruinas. Los habitantes se apresuraron con todas sus piernas a escapar. Teníamos un aspecto realmente bestial. A la salida del pueblo, el primer camión atropelló a un perro y el segundo a un cerdo que había saltado de la nada. Yo iba en el tercer camión y pude disfrutar al máximo de la escena. 5 o 6 soldados de infantería saltaron del camión. Para acabar con el sufrimiento del cerdo, lo mataron a bayonetazos. Chorros de sangre empaparon a los verdugos, ataron las patas del cerdo y colgaron su cadáver de 80 kilos de la parte trasera del camión. Nos pusimos de nuevo en marcha, teníamos que alcanzar a los demás. Pronto el cerdo quedó cubierto de barro. Polvo mezclado con sangre. Pero no nos importaba. Los supervivientes tendrían cerdo para cenar. Sig Heil. Nos encontramos en un terreno extraño. Había colinas negras con vegetación líquida alrededor. El suelo parecía negro y duro como la piedra. Condujimos durante unos 30 kilómetros a través de este paisaje. Justo cuando abandonábamos la zona, llegó la señal aire. Nuestros soldados divisaron los aviones a través de las copas de los árboles, a la izquierda. Los camiones se detuvieron a un lado de la carretera. Aquí estaban cubiertos por los árboles. Besreidau miró al cielo con prismáticos, pero no vio nada. Tenemos que esperar un poco más. El soldado de infantería del tercer camión, para no perder tiempo, abrió el cadáver del cerdo y se deshizo de las tripas. Encendimos de nuevo los motores. Unos kilómetros más tarde los aviones aparecieron sobre nosotros, no había árboles cerca. Descendieron y volaron directamente sobre nosotros. Nos entró el pánico. Pero, mirando de cerca, todo el mundo vio que era un Messerschmitt 109F. Pero a nadie se le ocurrió gritar «¡Viva!» a la Luftwaffe, estábamos demasiado asustados. A las 4 en punto llegamos a la zona de combate. Temiendo un asedio, apenas nos arrastramos. El todoterreno de Besreidau encabezaba el pelotón. 2 exploradores no apartaban la vista del polvoriento camino y de las montañas que nos rodeaban. De repente, un valle se abrió ante nosotros. Nos detuvimos, apagamos los motores e inmediatamente oímos el crepitar de las ametralladoras.
No había duda, estábamos allí. Podíamos ver un pueblo a lo lejos. En un presentimiento de peligro, el corazón me volvió a latir con fuerza en el pecho. Por supuesto, el enemigo sabía que nos acercábamos. El conductor del primer camión notó cómo el todoterreno del comandante, a una velocidad vertiginosa, salía volando de detrás de la curva, pero apenas tuvo tiempo de superar el espacio abierto cuando un proyectil explotó en la carretera de delante. Todos se precipitaron al suelo y los camiones se dirigieron al primer refugio que encontraron. La segunda explosión abrió un agujero en la carretera. Se levantó una nube de polvo. Nos bombardearon con obuses de 37 milímetros. Entonces, al primer camión le dieron línea de ametralladora. Pero todos, afortunadamente, ya habían salido del fuego. El terreno no permitía distinguir al enemigo. Los que iban en el todoterreno tuvieron suerte. Solo milagrosamente, escondida detrás de los árboles, la ametralladora de 37 milímetros de los guerrilleros no abrió fuego en cuanto se percató de la presencia del todoterreno. El camino estaba bloqueado por el tronco de un árbol. Colocamos 2 cañones antiaéreos y empezamos a disparar a la ametralladora enemiga. Pronto se silenció. Colocamos una docena de ametralladoras. Como resultado, se suprimió el fuego de los guerrilleros que disparaban desde la ladera. Los soldados, que se habían colado entre los arbustos, empezaron a subir la colina. El fuego de mortero no cesaba. No podíamos alcanzar al enemigo y solo actuábamos como elemento disuasorio. Disparábamos a todos los posibles focos de resistencia. Finalmente encontramos a los partisanos. «Esos bastardos», susurró el príncipe a Smeyens. «Solo disparan por diversión». «Bueno, les enseñaremos». Nuestra compañía disparó granadas propulsadas por cohetes contra los guerrilleros. En la zona entre las colinas, las granadas explotaron con un terrible estruendo. Entonces la posición enemiga disparó fuego de ametralladora, la reconocimos por su sonido. 2 lanzamientos más de granadas bastaron para obligar a los guerrilleros a huir. Uno de ellos murió de un disparo. «Ese cabrón», gritó el príncipe. «Da asco disparar a semejantes imbéciles. Deberías haberte quedado en casa y esperar a que terminara la guerra. Si fuera yo, no movería un dedo». «Tú también, Saer, ¿verdad?» «¿A casa?» «Sí, sentado en casa esperando a que acabe la guerra». Asentí con la cabeza. «Ahora tendremos que dispararles», dijo el príncipe. «¡Qué asco!». De la posición del enemigo llegaron gritos. A la izquierda, el silencio del día primaveral se vio interrumpido por el traqueteo de ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes. De repente, uno de los rusos se levantó hasta la cintura y abrió fuego con una ametralladora. Disparó al azar, pero uno de los nuestros resultó herido en el brazo y el segundo fue alcanzado en la pantorrilla por una bala rebotada. La ametralladora mató al ruso. 2 partisanos saltaron de la trinchera. La ametralladora los tiró al suelo. «¿Has visto eso?», le preguntó Smeyens al ametrallador. «¿Le diste a una chica?» «¿A una chica? ¿No estarás mintiendo? Si tienen chicas que van a la batalla». Después de unos minutos contamos los guerrilleros muertos. 6 hombres de nuestra edad. Entre ellos 2 hermosas chicas cubiertas de sangre. Verlas nos hizo sentir mal. Debían de haberse interpuesto en nuestro camino. Nos dirigimos hacia el pueblo. Los camiones nos siguieron lentamente. Tal vez el enemigo había recibido información errónea. Tal vez los rusos sobreestimaron nuestro número. O tal vez tenían miedo. No está claro por qué abandonaron una posición casi ganada. El sol arrojaba rayos brillantes sobre la estrecha y polvorienta carretera. Al principio de la columna, estalló una escaramuza entre nuestros soldados y los partisanos que estaban acurrucados en el cementerio del pueblo. El cementerio era típicamente ruso, colores azul, dorado y blanco por todas partes. Lanzagranadas y cañones antiaéreos ligeros destrozaron el cementerio. 2 destacamentos derribaron a los partisanos y ocuparon la zona.
Los partisanos se refugiaron en una choza donde se almacenaba grano. En la puerta el enemigo garabateó el lema: el enemigo será derrotado. La victoria será nuestra. Para acabar rápidamente con el último reducto de resistencia, cargamos la ametralladora con balas incendiarias de explosión. Tras el primer disparo, el tejado ardió en llamas. Los partisanos solo tenían ametralladoras, pero no desperdiciaban balas. Por el disparo de los cañones antiaéreos el techo se vino abajo. Los guerrilleros se apresuraron a escapar. Nuestros 2 escuadrones corrieron hacia el edificio para impedir la salida de los rusos. Junto a las ruinas yacía medio tumbado un anciano barbudo. Puso la mano en el hombro de su camarada herido de bala y gritó maldiciones. No le asustaron nuestros fusiles, sino que siguió amenazándonos con el puño. A nadie se le ocurrió dispararle. Nos alejamos 300 metros. El anciano estaba enterrado bajo los escombros. Hubo destellos en el cielo. Las primeras filas de nuestro pelotón ya marchaban por las calles del pueblo y disparaban a todo lo que se movía. Los restos de la guerrilla se precipitaron hacia las colinas. En ese momento estaban sin cobertura y conseguimos abatir al menos a 20 combatientes. Especialmente muchos partisanos fueron abatidos por la ametralladora. Por fin cesaron los disparos. Los hombres del puesto alemán asediado salieron hacia nosotros. Muchos estaban heridos, 12 soldados murieron. Prestamos los primeros auxilios a los heridos y expulsamos a los habitantes de las cabañas. Había fuego por todas partes. Los aldeanos se empezaron a apagarlos. Tardaron 1 hora. Luego todos, incluidos nosotros, reunieron a los muertos en un solo lugar. Al ver a sus maridos, hijos, amantes, las mujeres gritaban y lloraban. Parecía que la mayoría de los partisanos vivían en este pueblo. Pronto los sollozos fueron sustituidos por maldiciones. Recogimos en silencio a nuestros muertos y heridos. Era un día tan hermoso. Era difícil de creer que todo esto estaba sucediendo realmente. Gals, que arrastraba al herido, miraba el paisaje montañoso. Los pájaros seguían cantando y volando alegremente en el cielo azul. Parecíamos animales hambrientos de invierno, felices de disfrutar del sol primaveral y de no tener que buscar alojamiento. Percibimos lo ocurrido como un desafortunado malentendido, que solo interrumpió temporalmente la apacible alegría de la naturaleza. Los habitantes seguían llorando de desesperación, y sus blasfemias, cuyo significado no podíamos entender, nos molestaban. Una piedra lanzada por alguien golpeó en la cara a uno de nuestros heridos. 2 soldados de infantería se levantaron de un salto, sacudiendo sus fusiles. «Basta, cerdos. ¿O os agujerearemos?» Pero los insultos no cesaron. Era especialmente sorprendente ver las caras de las mujeres contorsionadas por el odio mientras agitaban los puños. De repente, 6 aviones soviéticos aparecieron en el cielo. Los rusos se animaron y gritaron: «¡Viva Stalin!». Señalaban a los aviones. El odio estaba escrito en sus caras. También recordábamos a nuestros propios muertos, las trágicas muertes de los soldados que permanecían a lo largo de la línea de retirada en invierno. Los rostros de los soldados mutilados que yacían bajo el oscuro cielo invernal. Tenía la boca seca. Observamos la ira creciente de los campesinos que habían pagado un precio demasiado alto por una batalla que podría haberse evitado. Si hubiera llegado la orden de disparar, habríamos obedecido sin dudarlo. Vi cómo los fusiles automáticos de 2 de los hombres temblaban en sus manos y sus rostros se contorsionaban de ira. Pero entonces apareció la figura alta y esbelta de Besreidau, blanca de ira. Se detuvo a 5 metros de los rusos y los miró para que se calmaran de inmediato. Durante las largas campañas en Rusia, Besreidau había aprendido ruso. Ordenó a los aldeanos que enterraran a los muertos con la misma cortesía que exigía a sus soldados. La guerra, les dijo, pronto terminaría para ustedes. Debéis esperar a que eso ocurra y no interferir en nada. Nunca imaginé, dijo Besreidau, que en la guerra tendría que fusilar a hombres desarmados que iban a la batalla obedeciendo a una propaganda falsa. Aquí su voz adquirió un tono acerado.
Declaró que no se tolerarían más disturbios. Tengo la intención, dijo Besreidau, de regresar al campamento con toda mi fuerza. Si matan a alguno de mis soldados, todos seréis responsables. El discurso de Besreidau tuvo el efecto de la explosión de una bomba. El orden era total. Los heridos fueron enterrados. Había suficiente gasolina en el pueblo para volver a nuestras posiciones originales. Volvimos a la carretera. Los heridos fueron dejados en el puesto alemán. Al día siguiente serían recogidos por los camilleros. 6 más murieron. Permanecerán para siempre en el suelo de Ucrania. Echamos una última mirada a los rostros de los campesinos que desaparecían en las nubes de humo levantadas por los camiones. La alegría fue sustituida por un estado de ánimo sombrío. Solo el costado de un camión y el ridículo cadáver ensangrentado de un cerdo cubierto de moscas asomaban por delante. Queríamos que acabara la guerra y llegara la paz. Nos parecíamos a los enfermos graves en los que la llegada de la primavera trae nuevas esperanzas. Pero la guerra no se detuvo. La paz era solo un fantasma, y siempre había alguien que encendía el fuego de la guerra. Tal vez tuvieran sus razones, y muy buenas razones. Uno de los guerrilleros, mientras subíamos la colina, cruzó corriendo la carretera, habiéndonos visto, tuvo 10 minutos para preparar una trampa. Escondió la mina en un bache, de los que había muchos en la carretera. Y luego probablemente se escondió a lo lejos para ver qué pasaba. Probablemente vio un destello amarillo brillante. Vio como el todoterreno que tenía delante volaba en pedazos. El humo se elevaba en anillos hacia el cielo, donde el sol sonreía. Los soldados sacaron a los heridos del destrozado todoterreno. Los demás nos preparamos para la defensa. Tumbamos a Besreidau y a otros 5 en una colina de tierra. 2 ya estaban muertos. Otro tenía la pierna destrozada por la metralla. Besreidau estaba todo herido, su cuerpo estaba destrozado. Hicimos todo lo que pudimos por él. La compañía lo consideraba un amigo. Conseguimos que recobrara el conocimiento. Hemos visto muchas muertes, pero esta no se parecía a las demás. La cara de Besreidau no estaba distorsionada por el dolor. Incluso consiguió sonreír. Pensamos que sobreviviría. Con voz débil, se volvió hacia nosotros. Nos instó de nuevo a permanecer unidos ante todo lo que tendríamos que soportar. Señaló su bolsillo. Feldfebel Sperlowski extrajo de él un sobre, sin duda una carta para sus familiares. Después pasó otro minuto. Vimos morir a nuestro comandante. Era difícil distinguir en nuestros rostros lo que sentíamos. Pero el silencio se hizo pesado. Salvamos la vida de otras 2 personas que iban en el todoterreno. Los cargamos con cuidado en los vehículos restantes. El teniente Wallers tomó el mando. Consiguió organizar decentemente el funeral de nuestro comandante. Uno a uno pasamos junto a su tumba y saludamos. Todos nos sentimos como si hubiéramos perdido al hombre del que dependía toda la compañía. Era como si nos hubieran abandonado. Esa misma tarde regresamos a la solitaria aldea donde ya nos esperaban nuestros camaradas. La noticia de la muerte del comandante conmocionó a todos. Todos estábamos amenazados de muerte, pero que Besreidau muriera nos parecía tan increíble como la muerte de un padre puede parecer a los niños pequeños. Para cualquier otra muerte estábamos preparados. Pero nadie podía aceptar que nuestro comandante sufriera semejante destino. Aquella noche los centinelas se sentían especialmente inquietos. Nuestras 3 compañías parecían ahora más vulnerables que nunca. Esperamos ayuda y apoyo, pero nuestro comandante guardó silencio para siempre. ¿Quién sería nombrado nuevo comandante? ¿De quién dependería nuestro destino? Con los primeros rayos de sol conseguimos transmitir mensajes al cuartel general. Llegó el Do 217. Se nos ordenó ir inmediatamente a la línea del frente al norte. Se ordenó destruir la base junto con el pueblo. No podemos dejar al enemigo la más mínima oportunidad de encontrar refugio. Pero no teníamos combustible a nuestra disposición.
Tuvimos que prender fuego a los tejados de paja de las casas. Luego partió nuestra compañía motorizada, a pie, cargando municiones en viejos camiones que quedaban a nuestra disposición. Estaban protegidos por operadores de radio y motoristas. Cada 15 kilómetros tenían que detenerse y esperar a que nos acercáramos. O llegábamos al frente de una vez o no llegábamos. Las órdenes eran absolutamente idiotas. El oficial que las emitía no tenía ni idea del estado de las unidades en movimiento, supuestamente preparadas para cualquier peligro. Hicimos lo que pudimos. Lo peor de todo era el suministro de alimentos. Llevábamos mucho tiempo sin recibir provisiones, y solo las conseguíamos milagrosamente para nosotros. Cazábamos, arrasábamos nidos, intentábamos masticar plantas parecidas a la lechuga. A veces conseguían cazar algún caballo abandonado. Pero 500 soldados necesitan mucha comida. Así que cada día nos enfrentábamos al mismo problema. Pedíamos ayuda por radio y nos respondían: el tren está en camino. Debería llegaros. El correo militar también desapareció en el infinito. No recibíamos cartas, ni paquetes, ni la más mínima noticia. El sol abrasaba. Nuestra situación se había vuelto desesperada. La noche anterior habíamos comido un cerdo que nos habían matado. El barril de agua hervida de debajo de la carne desapareció también, lo llamábamos caldo de carne, aunque apenas olía a carne. Partimos hacia el frente. Nuestros ojos son como lobos voraces. Nuestros estómagos están vacíos, y nuestras ollas también. No se vislumbra ninguna esperanza en el horizonte. Estábamos acostumbrados a vivir medio muertos de hambre. Nuestros estómagos han procesado alimentos que llevarían a un respetable burgués a la tumba en pocos días. Ahora que era Cuaresma, nuestros sentidos se agudizaban al extremo. Éramos como animales buscando en el desierto a algo que atacar. Pasarían 10 días de marcha antes de que el brillo hambriento desapareciera de nuestros ojos. Entonces, aunque nuestros estómagos estaban vacíos, seguíamos esperando encontrar comida. Rusia, después de todo, no es un desierto. Hay campos fértiles a nuestro alrededor. Pronto nos toparemos con alguna aldea y nos daremos un buen festín. Sverdlovsky y Lensin miraron el mapa. Nuestro vecindario está lleno de aldeas. Así que no corremos peligro de morirnos de hambre. Pero, por desgracia, el mapa mostraba un área mayor que toda Francia. Hay varios cientos de kilómetros entre los dos pueblos. Salirse de la carretera para llegar al pueblo más cercano significaría otros tantos días de marcha. Nada de qué preocuparse. A Lensin no le gustaba admitir la derrota. La estepa está llena de pueblos no marcados en el mapa. También hay granjas colectivas. Tenemos órdenes de marchar hacia el norte. Hay que cumplirlas sin demora. Pero no había nada para comer por donde pasábamos. Ya habíamos pasado muchos kilómetros, pero todo lo que veíamos eran campos sin cultivar. Se podría ganar mucho dinero con estos campos si se empezara a cultivar algo aquí, dijo un granjero de cerca de Hannover. Cerca de cada pueblo había enormes campos de trigo. Pero más allá de ellos solo había césped, barro y densos bosques en estado prístino, zonas del tamaño de un departamento francés. Estamos acostumbrados a las grandes distancias, a verlas como posibles campos de batalla. Los que vuelven a casa de la guerra lo pasan mal, porque el horizonte está a tiro de piedra. Y nosotros, acostumbrados a los campos que se extienden hasta el cielo, tendremos que sentarnos en un pedazo de tierra que pertenece a alguien. Si no fuera por esta guerra. Nos encantaba esa extensión infinita, y mucho después de la guerra la recordábamos con añoranza. Si al menos pudiéramos encontrar algo de comer. Tras 11 horas de descanso, reanudamos la marcha. Como píldoras, nos tragamos las espigas de trigo que habíamos preparado 2 días antes. Aún nos quedaba algo de mijo hervido, pero eso era para el último recurso. Al menos había una ventaja, la comida ligera no nos daba sueño. Bebimos agua caliente a sorbos. Los arroyos estaban lejos y parecía peligroso beber agua del estanque, podías contraer malaria, fiebre tifoidea o algo parecido, cólera de algún tipo. Para alegrar el ambiente,
cantamos una canción. La letra y la melodía recorrían los espacios vacíos arrastradas por el cálido viento del verano, pero ya nos habíamos acostumbrado a no oír el eco, como cuando cantábamos en ciudades donde había muros por todas partes. Bebemos y bebemos vino. Aquí hay mucho. Tanto como agua. No teníamos muchas opciones. No había vino, y el agua había que beberla con precaución. Compañía, marchen. Y marchamos, cantando para nosotros mismos. Poco a poco, anochecía. La columna se detuvo. La oscuridad ocultaba nuestros rostros. Parecía que no habíamos pasado nada, pero ya nos estábamos quedando dormidos. Al amanecer continuamos nuestro camino. Las montañas del horizonte no se nos acercaban, a pesar de que llevábamos horas caminando por el valle. Las colinas más altas eran tan altas como un hombre. De vez en cuando había islas de árboles, que me hacían pensar en los oasis africanos. Eran pequeños. El viento levantaba polvo rojo por todas partes, como si camináramos sobre ladrillos desmenuzados. Hacía tiempo que habíamos escupido sobre el orden de marcha. No marchábamos de 3 en 3, sino, como era costumbre entre los partisanos, divididos en destacamentos compactos, en los que uno avanzaba solo hasta que el siguiente estaba en línea con él. Todos se caían de cansancio y ralentizaban el paso. Dejamos de cantar y de charlar. Solo quedaban fuerzas y aliento para mover un pie tras otro. Pero ¿cuánto más podíamos avanzar? Nuestras botas estaban cubiertas de polvo, el viento cubría de barro nuestros cabellos despeinados. Parecía que no nos habíamos movido ni un kilómetro. El ritmo de nuestros pasos se hizo monótono. Solo de vez en cuando el estómago de alguien rugía de hambre. La caminata se vio interrumpida por un acontecimiento que ocurrió después de un descanso de 11 horas. 2 aviones aparecieron en el cielo. Los habíamos visto antes, pero afortunadamente estaban lejos. El horizonte era inmenso y los aviones se veían a 1 milla de distancia. Ahora los 2 planeaban justo encima de nosotros. Por costumbre nos dispersamos y nos preparamos para la defensa. Una vez más, era el momento de que alguien muriera. ¿Qué tipo de aviones son? ¿Bombarderos ligeros o aviones de reconocimiento? Pero rusos, eso seguro. Ambos aviones volaban a una altitud de 450 metros. El rugido de los motores resonaba en nuestros estómagos vacíos. Abrimos fuego. Los aviones no respondieron. Se limitaron a volar en círculos sobre nosotros. Y observamos sus maniobras con ansiedad. Seguramente nos dispararían por segunda vez. Pero en la segunda pasada, solo apareció en el cielo un enjambre de mariposas blancas. ¿Los panfletos? En cuanto se fueron los aviones, recogimos los panfletos. Un soldado se me acercó con una docena. Los rusos estaban totalmente asustados. Empezamos a leer los llamamientos comunistas. ¿Soldados alemanes? Han sido traicionados. Ríndanse y los perdonaremos. Habéis perdido la guerra de todos modos. Para levantar la moral, los panfletos tenían pésimas fotos. Los pies de foto decían que eran ruinas de ciudades alemanas después de un bombardeo, no se daban los nombres de esas ciudades. También había fotos de prisioneros de guerra alemanes sonrientes. Debajo de cada una había un mensaje de texto. ¿Camaradas? Nuestro cautiverio no tiene nada que ver con las mentiras que nos hicieron creer. Nos ha sorprendido gratamente el trato de los oficiales del campo. Cuando pensamos en cómo vosotros, camaradas, os escondéis en las trincheras solo para salvar al mundo capitalista, solo podemos daros un consejo: arrojad las armas. Y así sucesivamente con el mismo espíritu. Un soldado se puso furioso. ¿Esos cabrones? Sé de buena tinta que fusilan a los prisioneros. Hizo trizas el panfleto y lo lanzó por los aires. Reanudamos la marcha. Pero los panfletos seguían dando vueltas. Las palabras guerra perdida, traición, ciudades bombardeadas resonaban en nuestras mentes. Propaganda comunista, eso es lo que era. Basta hablar con aquel soldado que arrancaba panfletos.
Pero todos los que han estado de vacaciones han visto los bombardeos con sus propios ojos. ¿Y nuestra vergonzosa retirada? ¿Y la miserable existencia que tuvimos que soportar, sin combustible, sin coches, sin comida, casi nada? Quizá la guerra esté realmente perdida. No, es imposible. Aquí estamos caminando en un campo ruso. ¿Pero a quién pertenece, a nosotros o a ellos? ¿Quizás sea testigo de nuestra lenta muerte? No, qué pensamiento. Ahora solo tenemos dificultades temporales. Pero pronto pasarán. Mañana llegarán los suministros. Todo volverá a servir para algo. Sacudamos nuestras cabezas, quitemos de ellas los pensamientos derrotistas. El sol brilla en el cielo. Sigamos avanzando. Entonamos una de las canciones de la marcha, gritándola deliberadamente a pleno pulmón. Hay rosas floreciendo en el jardín. Allí vive Erika. Hay miles de rosas. Y Erika está entre ellas. En el área de descanso, Gals me bajó de las nubes al suelo. Aunque el hambre nos olvidó rápidamente, no fue agradable salir de un sueño profundo. ¿Despierta? Oigo las armas, dijo. Yo escuché. Pero a mis oídos solo llegaban los sonidos de la noche. Chicas, dejadme en paz, por el amor de Dios. No me despertéis. Mañana nos vamos otra vez, y estoy muerta de cansancio. Te digo que no soy la única que oye los cañones. Mira a tu alrededor, otros también escuchan. Volví a escuchar el silencio. Pero lo único que oía era el susurro del viento. Tal vez tengas razón. ¿Y ahora qué? No es la primera vez. Vuelve a dormir. Te sentirás mejor. No puedo dormir con el estómago vacío. Me siento mal. Debería comer algo. Así que por eso me empujaste. Schlesser, que estaba de guardia, se acercó a nosotros. ¿Oís eso, chicos? Las armas se están disparando. No puedo metérselo en la cabeza, dijo Gals. Tenía unas ganas terribles de dormir, pero no podía dejar pasar las palabras de mi camarada. Los rusos se están planeando un avance. Justo lo que necesitamos. Schlesser estaba indignado. Entonces estamos todos muertos, dijo Gals con voz ronca. Vamos, tenemos fuerza suficiente para resistir, dijo un soldado. ¿Suficiente fuerza? Eso es lo que tienes en mente. Gals no ocultó la burla. ¿Y quién va a luchar, si se puede saber? 800 soldados, muertos de hambre, y además, casi sin armas. Debe estar bromeando. Te digo que estamos acabados. Ni siquiera somos lo suficientemente fuertes para escapar. El soldado que hablaba con Gals se llamaba Kellerman. Tenía exactamente 20 años, pero razonaba como un hombre experimentado y comprendía fácilmente lo que estaba pasando. Y la realidad era que realmente no había salida. La ansiedad estaba escrita en la cara del soldado. De repente, un sonido retumbante llegó desde lejos. Un silencio. Volvió a sonar. Nos miramos fijamente. Artillería, dijo Schlesser. Los demás guardaron silencio. La fatiga me hizo sentir como si estuviera partido en dos. Me sentía como si estuviera soñando y fuera real. Pensaba que estaba soñando y en mi sueño oía el estruendo de la artillería. Mis compañeros seguían hablando de lo que estaba ocurriendo. Yo les escuchaba, pero no entendía lo que decían. El soldado de Campos Perlovsky se acercó a nosotros. Él también había llegado a algunas conclusiones. Todavía está muy lejos, dijo. Pero nos estamos acercando al frente. En un día y medio estaremos en el frente. Y en coche, en hora y media, dijo Gals. Sperlovsky le miró. ¿Qué, no puedes soportarlo? Es una pena, pero ya no somos unidades motorizadas. Sí, no me refiero a eso, gruñó Gals. Me refería a los rusos. Tienen combustible, tienen tanques.
Si logran avanzar, en 1 hora estarán aquí. Sverdlovski, sin decir una palabra, se marchó. ¿Y de qué servía discutir con él, un oficial de la Gran Alemania? Es hora de irse a la cama, dijo Kellerman. No se nos ocurre nada mejor. Esa es buena, no pude contenerme. Somos como animales en un matadero, esperando a que vengan los carniceros. ¿Y qué, vamos a morir con el estómago vacío? Rugió Gals. Vencidos por el miedo y el hambre, nos quedamos dormidos de nuevo y dormimos hasta el amanecer. Y llegó a esa hora que en la vida civilizada y ordenada se llama mediodía. No nos levantamos por un silbato o una campana, no llevábamos ninguna de esas cosas con nosotros. Simplemente, todo el mundo empezó a moverse de repente, y los que aún dormían se despertaron. Cualquier sonido o movimiento, por extraño que parezca, nos sacaba fácilmente de un profundo olvido. Normalmente las tropas que van al frente prefieren salir de antemano, de noche o hasta que amanece. Pero los oficiales de la Wehrmacht eran tercos como ovejas. Nos levantaron a 1 hora estrictamente fijada y nos condujeron en riguroso orden al campo de la gloria. A la luz del sol nuestros uniformes parecían grises. A derecha e izquierda iban amigos que se habían convertido en familia durante 2 años. Y yo caminaba al paso con ellos. Recordando el pasado, puedo ver claramente detalles aparentemente sin sentido, pantalones mal remetidos, cinturones colgando del peso, cascos que pendían de una correa. Incluso un mismo uniforme tenía su propia individualidad, uno no se parecía a otro, aunque hubiera sido especialmente diseñado para convertir a un hombre en un soldado que se fundiera completamente con sus camaradas. Así nos veían los demás, una sólida masa gris. Para nosotros, la palabra camarada, que no se refería a nadie en particular, era un sonido vacío. Detrás de cada forma había una personalidad. No solo la espalda de alguien es tan gris como el resto. Esa es la espalda de Schlesser. Y allí a la derecha está Zolma. Un poco más cerca, ese es Lensing. Ese es su casco. Su casco, no como los otros, aunque se hicieron cientos de miles de ellos. Ahí están Prince, Hals, Lindbergh, Kellerman, Froch. Reconocería a Froch en cualquier multitud. Solo que teníamos los mismos sentimientos, todos sentíamos miedo, desesperación y un apasionado deseo de sobrevivir. Los divisamos a 500 metros. 3 o 4 coches se detuvieron a esperarnos. Aquí hay al menos 10.000 de ellos. En las estepas ucranianas, 10.000 no es nada. Y, sin embargo, son muchos. Correteaban junto a nuestros vehículos, como si quisieran vengarse por haber sido abandonados. Buscaban algo de comer, alguna medicina. Pero cuando vieron el estado en que nos encontrábamos, se desanimaron por completo. Estos desgraciados, procedentes de varios regimientos de infantería, se retiraban tras varios días de lucha con un enemigo despiadado. Este jugaba con ellos al gato y al ratón. Si quería, los fusilaba, si quería, los indultaba. Caminaban a pie, en harapos. Y la desesperación escrita en sus rostros es difícil de expresar con palabras. Este ejército había sobrevivido a demasiados desastres. Ahora no luchaban por una causa. Más bien, se comportaban como lobos temerosos de morir de hambre. Ya no distinguían entre amigos y enemigos. Matarían a cualquiera por un trozo de pan. Pocos días después, lo demostraron masacrando a la población de 2 aldeas. Pero muchos de ellos murieron de hambre antes de llegar a la frontera rumana. El encuentro con las tropas en retirada nos conmocionó. Pero ellos estaban igualmente asombrados. ¿A dónde creen que van?, dijo el larguirucho teniente con sorna. Se ahogaba en su uniforme, le quedaba demasiado grande. Hablaba con nuestro teniente, que había tomado el mando tras la muerte de Wesreidau. Señaló la ruta en el mapa, nombró las unidades, su número, las coordenadas. Los extraños escuchaban, tambaleándose como árboles secos mecidos por el viento. ¿Se dan cuenta de lo que están hablando? ¿Qué otras partes? ¿Qué sector? ¿Qué colina? ¿Están locos? No queda nada, ¿me oyes?
No queda nada. Solo fosas comunes que el viento se lleva. El alto oficial de pelo oscuro tenía una insignia del Partido Nacional Socialista. Y un montón de granadas colgando de su cinturón. ¿Es verdad? Chilló nuestro teniente. Sé que no es fácil para ti. Tienes hambre. Por eso no piensas con claridad. Es un milagro que hayamos sobrevivido. El hombre se acercó amenazadoramente al teniente. Sus ojos eran tan odiosos que parecía dispuesto a degollar a su interlocutor. Sí, tengo hambre, gruñó. Hambre que ni los santos se imaginarían. Tengo hambre, estoy enfermo y me muero de miedo. Y estoy listo para vengar a toda la humanidad. Primero me desharé de usted, teniente. Hubo casos de canibalismo en Stalingrado. Ahora volverán a ocurrir. ¿Estás loco? En el peor de los casos, comeremos hierba y raíces. Rusia está detrás de nosotros, y hay mucha comida aquí. Por el amor de Dios, entren en razón. Sigue tu camino y nosotros te cubriremos. Su compañero sonrió. ¿Nos cubriréis? Podemos estar tranquilos. Díselo a la gente que tienes delante. Llevan 5 meses luchando, han perdido a la mayoría de sus compañeros. Esperan refuerzos, uniformes, medicinas, comida. Dios sabe qué más. 1000 veces han esperado. No podrá explicarles nada, teniente, y no intenté. Pusimos la munición que habíamos llevado en los camiones, los restos de la antigua división motorizada, en nuestras mochilas. Entonces hicimos sitio para meter a los heridos graves. Ellos fueron los primeros en el camino. Así nos volvimos aún menos móviles que antes mientras marchábamos por la interminable estepa ucraniana. Veíamos los camiones desaparecer en la distancia, envidiando a los heridos, podrían salvarse. Luego nuestras variopintas tropas continuaron su retirada, una marcha vacía y sin sentido. Caminábamos como sobre una pista en movimiento y no podíamos movernos del lugar. ¿Cuántas horas, días y noches pasaron así? Ni siquiera lo recuerdo. Nuestras unidades se dividieron. Algunas se quedaron donde estaban y se durmieron. No podían moverse por ninguna orden, por ninguna amenaza. El resto, los que aún eran fuertes o tenían suficiente comida, seguían moviéndose. Hubo muchos casos de suicidio. Recuerdo 2 pueblos que fueron arrasados. Y hubo muchas masacres. Los soldados estaban dispuestos a degollar a cualquiera por una leche de cabra, un par de patatas o un puñado de mijo. Los lobos corredores no perdonaban a nadie. Pero quedaban algunos soldados en la manada de lobos que no habían perdido del todo su forma humana. Algunos murieron pero guardaron leche enlatada para los jóvenes y débiles. Otros fueron golpeados hasta la muerte por sus camaradas, que sospechaban que les ocultaban comida. Por regla general, no tenían nada. Pero hubo excepciones, a un austriaco le rompieron la cabeza, en el fondo de su mochila encontraron trozos de galletas vitaminadas. Probablemente los había cogido de los sacos de provisiones del comisariado, que había dejado de existir unas semanas antes. ¿Por qué migajas moría la gente? Por una oportunidad de comer algo. Cuando se lo habían comido todo, incluso los brotes de las huertas, 12.000 ojos contemplaban la aldea de la que habían huido los asustados habitantes. Por todas partes se veían cadáveres vivos, aferrados a los últimos hilos que los ataban a la vida. Intentaban recordar el pasado para arrojar luz sobre el futuro. Así permaneció el ejército en retirada hasta el anochecer. Entonces aparecieron 3 o 4 blindados rusos, los rusos ya estaban bastante cerca. Dispararon ametralladoras contra la multitud de soldados, que ni siquiera intentaron huir, se dieron la vuelta y desaparecieron. Los que quedaron vivos huyeron hacia el oeste, que inconscientemente los atrajo como el norte atrae la aguja de la brújula. La estepa se los tragó. Solo unos pocos consiguieron llegar a la frontera rumana. Estaba cerca, pero no todos eran accesibles. Yo fui uno de los afortunados. Éramos 9, Hals y yo, que éramos compañeros inseparables, Sperlowski, Froch, Prince y otro tipo llamado Zimenleis, que había sido empleado antes de la guerra.
Resultó que había otros 3 húngaros con nosotros, pero no pudimos hablar con ellos. O eran voluntarios o se habían alistado en circunstancias similares a las mías. Nos miraban con odio, como si fuéramos los culpables de los fracasos del Tercer Reich. Pero se mantenían cerca de nosotros, porque éramos su última esperanza de regresar a su patria. Con el tiempo apareció un pueblo más allá del ancho campo. Incluso ahora, como en un sueño medio borracho, todavía puedo ver esta zona. En lo alto de la colina podíamos ver las cabañas. Decidimos entrar y coger algo de comida que nos había sobrado. A medio camino nos detuvo el ruido de los aviones. 2 yaks salieron a por la presa. Éramos como animales, todos luchaban por sobrevivir y no se preocupaban de los demás. Nadie nos advirtió del peligro. Los pilotos rusos nos vieron y empezaron a descender. No importaba nuestro aspecto, para los pilotos rusos el soldado alemán seguía siendo el enemigo, y había que deshacerse del enemigo. Nosotros, obedeciendo al instinto, nos arrojamos a la espesa hierba. Las balas silbaban sobre nuestras cabezas. Nosotros, jadeantes, saltamos y corrimos con todas nuestras piernas. Pero las ráfagas de ametralladora nos volvieron a encadenar al suelo. Los aviones llegaron 2 veces más, salpicando el suelo de balas, pero cada vez fallaron. Aquí encontramos milagrosamente una zanja, caímos en ella y nos agazapamos. Desde aquí no podíamos ver los aviones, pero oíamos perfectamente su sonido. En los bordes del barranco había fustes de tierra arrancada. Los aviones dieron una vuelta más sobre nosotros y se marcharon, los pilotos creían firmemente que habían puesto fin a nuestro tormento. Pero sobrevivimos y volvimos a vagar en medio de una nube de polvo. En una granja abandonada por sus habitantes unos 15 minutos antes de nuestra llegada, encontramos una olla de alcachofas, y fortificados, seguimos nuestro camino. 2 días más tarde, después de haber tenido que quitarles 2 veces patatas a los rusos por la fuerza, nos topamos con una interminable cinta de tropas que se retiraban hacia Rumanía y nos unimos a sus filas. Así visitamos Rumanía y conocimos a su población. Los rumanos estaban asombrados por lo que había ocurrido, la retirada de nuestro ejército y la desintegración de la Wehrmacht. La vida civil estaba llena de pánico constante. Los partisanos rumanos actuaban por todas partes, los soldados destrozaban las tiendas en busca de provisiones y las prostitutas aparecían entre las tropas en tal número que parecía que se trataba de toda la población femenina del país. En un día hacíamos 20, 25 y hasta 30 kilómetros, a pesar de que apenas podíamos mantenernos en pie. Nos quitábamos las botas, nos las poníamos y nos las volvíamos a quitar. Pero los forúnculos de nuestros pies no pensaban curarse. Mi estómago rugía de hambre. El terreno que teníamos delante era bastante romántico, pero nos convertimos en lobos, y salvo por la comida, no pensábamos en nada. Me viene a la memoria un episodio trágico, símbolo de la locura humana. Estábamos en las montañas. Acabábamos de pasar la ciudad de Rigin, entonces llamada Erlau. Grises de barro, sudorosos, conseguimos evitar alistarnos en unidades recién formadas de soldados rezagados. Nuestra columna se dividió en pequeñas unidades. Los soldados empujaban carretas al frente con todo lo que necesitaban. Requisamos carros y vehículos de todo tipo. Incluso se tomaron bicicletas sin neumáticos. En este terreno montañoso, la aviación enemiga no nos molestaba. Pero las montañas también sirvieron de gran refugio para los partisanos. Entre nosotros y ellos estallaron más de una vez luchas no por la vida, sino por la muerte. Junto con otros, nuestro grupo estaba desesperado por llegar a nuestra patria. Todos creíamos en una sola cosa: si conseguíamos sobrevivir, nuestra patria nos recibiría con ternura y nos ayudaría a olvidar todo lo que habíamos vivido. Cuando llegáramos a casa, la guerra ya habría terminado, y en el peor de los casos, el ejército se reorganizaría y el enemigo nunca entraría en la propia tierra de Alemania. Ayer éramos soldados de infantería, soldados de unidades de élite, lanzagranadas. Miramos 1000 veces a la cara de la muerte. ¿Y para qué? Nos esforzábamos por sobrevivir con la esperanza de seguir viviendo como antes. Cada día teníamos que seguir nuestro camino luchando, huyendo de los rusos que nos pisaban los talones.
Había 12 hombres en nuestro destacamento, entre ellos muchos viejos conocidos, Schlesser, Froch, el teniente Wallers, Lensing, Kellerman y Gals y yo, que nos sentíamos como hermanos. Gals había adelgazado bastante, ¿quién lo hubiera dicho? A menudo caminaba a mi lado, y yo me sentía seguro, aunque sus fuerzas también estaban llegando a su fin. Iba desnudo hasta la cintura, con un cinturón de cuero y un fajo de cartuchos de ametralladora colgando del pecho. De la bolsa de municiones de cuero colgaba un abrigo ruso tipo troley, guardado para el frío. El pesado casco estaba sujeto a su cabeza, de modo que todos los piojos de su sucio pelo morían por falta de luz. A muchos se les ha caído el casco, pero Gals dice que es lo último que le une al ejército alemán. A pesar de todas las pruebas, debemos seguir siendo soldados. Yo también conservé mi casco, pero lo llevaba en el cinturón. Uno de los soldados nos llamó a un barranco. En el fondo del mismo yacía un camión manchado con la inscripción WH. Lensing ya corría ladera abajo, pero le detuvieron. Cuidado. ¿Podría ser una trampa? El teniente Waller se empezó a descender con Lensing. Nos alejamos. Los partisanos nos habían tendido una trampa. En pocos segundos nuestros camaradas volarían en pedazos. Pero desde el fondo se oyó un grito. Dios mío, aquí hay un almacén entero. Sin pensarlo, corrimos hacia el maná del cielo. Mirad esto. Chocolate, cigarrillos, salchichas. Dios mío. ¿Y 3 botellas? Cállate, gritó Schlesser. ¿Quieres que todos huyan? Es un milagro que nadie lo descubriera antes. «¿Cuántas delicias hay aquí?», dijo Froch con cariño. «Cogeremos todo lo que podamos llevar y lo compartiremos por el camino». Nos ponemos en camino, cargados hasta los topes. Hay miles de soldados caminando. Debemos cargar con todo. Casi habíamos terminado con esta tarea cuando nuestros centinelas gritaron. «¡Atención!». Desaparecimos entre los arbustos. Oímos el ruido de una motocicleta. El motor se había parado. Nos precipitamos entre los árboles con nuestras mochilas. Ya habíamos aprendido a escapar sin que nadie se fijara en nosotros. Oímos los gritos de los oficiales. 2 de nuestros compañeros habían sido capturados por una patrulla militar o por gendarmes. Atrapados con botellas bajo el brazo, refunfuñó. «Valers. Vámonos de aquí», dijo Lindbergh, que había subido corriendo. «Viene alguien», susurró Lensing. «Un gendarme militar. Veo una placa». «Mierda, vámonos de aquí». Nos dispersamos como si nos persiguieran los rusos. Después de medio kilómetro nos detuvimos, escondidos en las montañas. «Por culpa de estos cabrones, estoy completamente hecho polvo», dijo Gals, jadeando. «Si siguen persiguiéndonos, les aguantaré». «Estás loco», dijo Lindbergh. «¿Tú qué estás?» «Que te calles», replicó Gals. «De todas formas, no vas a volver a casa. Los íbanos te fusilarán antes de que te des cuenta. Mejor piensa en lo que les pasará a Froch y al otro. Los han atrapado». «Es hora de refrescarse», dijo Wallers. «Estoy harto de dar órdenes, sudando y haciéndome en los pantalones como un niño por miedo. Si de todas formas nos van a colgar por esto, al menos tendremos algo que comer». Con aspecto de animales hambrientos, engullimos el contenido de los calderos y el resto de la comida. «Será mejor que nos lo acabemos todo», dijo Lensing. «Por si nos pillan. Entonces tendríamos problemas». «Así es. Nos lo comeremos todo. No sabrán lo que llevamos dentro». Comimos hasta que nos dolió el estómago. Al oscurecer, volvimos a la carretera. Lensing fue el primero en salir de los arbustos. «Sigue, está despejado». Caminamos unos 300 o 400 metros. Volvimos a pasar el barranco, que había hecho caer sobre nosotros el maná del cielo. No había nadie a la vista. Caminamos otros 3 o 4 kilómetros y luego nos estiramos al borde del camino.
No puedo caminar más, dijo Schlesser. Tenemos demasiada hambre. Durmamos aquí mismo, sugirió alguien. Podemos digerir lo que hemos comido. A las 2 de la madrugada nos despertaron. Arriba, gritó el viejo sargento de campo. En marcha, o los rusos llegarán a Berlín antes que vosotros. Reanudamos la marcha. El destacamento se las arregló para conseguir en algún lugar algunos carros tirados por caballos. Así nuestras piernas pudieron descansar. Al amanecer llegamos a un pueblo encaramado en la ladera de una montaña. Algunos chapoteaban en el agua helada, otros dormían estirados en el suelo. Los soldados se dirigían al oeste, a su tierra natal. Esperaban una cálida acogida y no sabían en qué estado se encontraba Alemania. Siguiendo nuestro camino, nos topamos con un árbol majestuoso cuyas ramas apuntaban directamente al cielo. Y colgando de las ramas había 2 culs con cuerdas. Nos acercamos y vimos 2 cadáveres sangrantes. Eran Froch y su compañero. No te preocupes, Froch, susurró Gals. Nos lo hemos comido todo. Lindbergh se cubrió la cara con las palmas de las manos y sollozó. Apenas conseguía leer la nota prendida al cuello de Froch: soy un ladrón y un traidor. Un poco más lejos, 10 gendarmes permanecían junto a una motocicleta y un Volkswagen. Pasamos de largo, cruzándonos con sus miradas. Nuestras súplicas fueron escuchadas. Durante 50 kilómetros pasamos sin incidentes. Nos sorprendió desagradablemente no encontrar posiciones de reserva. Solo había puestos de reconocimiento. Los rusos podían continuar la ofensiva sin disparar un solo tiro. Les dijimos a los exploradores que se marcharan con nosotros. Intentaron discutir, ya que aún no había habido combates. En el segundo día de la tercera retirada, la parte más móvil del batallón se detuvo. Debía servir de cobertura en el camino del resto de las unidades hacia el oeste. 2000 soldados, yo entre ellos, nos detuvimos en una aldea no señalada en los mapas del cuartel general. Cuando llegamos, los habitantes se habían retirado a las profundidades de los bosques. Teníamos a nuestra disposición vehículos blindados de transporte de tropas y 4 tanques pequeños. Habían servido bien en Polonia, pero comparados con el T-34 parecían de juguete. Su potencia de fuego estaba representada por una ametralladora de doble cañón y un lanzagranadas. Los tanques que utilizábamos en lugar de tractores arrastraban sobre ellos 12 patines con armas y provisiones. Las ametralladoras antitanque iban montadas en vehículos semioruga, también nos ayudaban a sacar los camiones de los ventisqueros. La nieve se metía en los radios de las enormes motos Zundap y no podían seguir avanzando. Completaban nuestra columna 3 cañones antitanque. Con esas armas podíamos luchar contra los partisanos. Y la ametralladora, los cañones antiaéreos y las granadas debían servir para retrasar a las divisiones rusas, que incluían varias unidades blindadas, al menos durante un día. Si hubiéramos ganado la batalla, aún habríamos tenido que retroceder más. La longitud del frente en nuestro sector no superaba los 100 kilómetros. Y a lo largo de todo su perímetro regimientos como el nuestro. Y las fuerzas principales del ejército se retiraban hacia el oeste a marchas forzadas. Los rusos, que hicieron un gran avance hacia el sur, descuidaron nuestro sector. No tenía sentido perder soldados persiguiendo a un enemigo que de todos modos se retiraba. El ejército ruso nos dejó en manos de los partisanos. Su número aumentaba constantemente. Era difícil imaginar de dónde saldrían tantos de un país que parecía estar bajo nuestro control. Por orden de Stalin, los partisanos, atacándonos de improviso, dificultaban la retirada. Utilizaban proyectiles de acción retardada, minaban los cadáveres de nuestros soldados, atacaban trenes con provisiones, aislaban unidades y puntos de reunión, trataban sin piedad a los prisioneros. Pero evitaron las batallas con unidades listas para el combate. Los partisanos bien merecían el nombre que les dieron los alemanes, terroristas. Con sus acciones lograron lo que estaba más allá del poder del ejército regular. Poco a poco, la Wehrmacht fue cediendo ante el poder del enemigo, que la superaba varias veces en número.
La resistencia partisana empeoró la situación en el frente y la retaguardia dejó de responder a nuestros llamamientos. Ucrania simpatizaba con nosotros, pero incluso aquí entraron en acción destacamentos partisanos formados por orden de Moscú. La población de Ucrania tuvo que elegir a quién apoyar. Los partisanos mataban a jóvenes ucranianos, que recientemente habían simpatizado con nosotros, o los enrolaban en sus destacamentos. Una guerra invisible, sin clemencia ni piedad, se estaba imponiendo. Las guerras subversivas no tienen rostro. Al igual que las revoluciones, hay víctimas inocentes, rehenes y acciones mal concebidas. La gente empieza a matar en represalia por lo que ocurrió o pudo ocurrir. Esto solo añadió leña a la enorme hoguera. En nombre de la libertad marxista, los ucranianos tuvieron que cambiar su actitud hacia nosotros. Se convirtieron en los peores enemigos de Alemania. La guerra adquirió un carácter total y se empezó a aplicar el método de la tierra quemada. Ya no se perdonaba a ciudades y pueblos, porque nosotros mismos nos convertimos en perseguidos. Y nadie nos perdonó. Fue en la cima de esta guerra ya insoportable cuando nuestro regimiento prestó su terrible servicio. Un silencio se cernía sobre los ventisqueros. Solo de vez en cuando lo rompía el aullido de un lobo de la taiga. 10 hombres montaban guardia constantemente, miraban a lo lejos desde la cabaña, que menos parecía una fortaleza fortificada, o desde las torres de tanques cubiertas de nieve y hielo. A veces se aventuraban en el bosque para hacer reconocimientos, aunque temían ir muy lejos. Los partisanos destruyeron las estufas de las cabañas. Pensaban que así moriríamos de frío. Algunas de las cabañas no tenían techo, lo habían quemado o quitado. Tal vez los partisanos no tuvieron tiempo de destruir completamente las aldeas antes de que llegáramos. Pero aún había muy pocas chozas para nosotros. Tuvimos que vagar en busca de un techo. Quemábamos todo lo que caía en nuestras manos, pero existía el peligro de que la propia choza se incendiara. Nadie quería perder más energía recogiendo broza en el bosque. Los soldados, maldiciendo el humo que solo podía escapar por las puertas abiertas, se acurrucaron e intentaron dormir de pie, aunque se sacudían tosiendo. Pero esto solo ocurría en las cabañas que tenían techo. Donde no había techo, no había problemas con el humo, pero era imposible mantenerse caliente. Los que estaban cerca del hogar corrían peligro de quemarse vivos y tenían que alejarse, mientras que otros, que estaban a solo 5 metros, solo sentían el aire caliente. La temperatura no superaba los 20 grados bajo cero. Cada 2 horas un nuevo destacamento se dirigía a las trincheras, y los centinelas, blancos de escarcha, regresaban. El invierno se había vuelto salvaje. Además, sufríamos a causa del barro. Había que anunciar a todos los presentes la intención de orinar. Entonces los demás se ponían las manos heladas bajo la orina. A menudo curaba los cortes. Por la mañana temprano, antes de que terminara la noche polar, empecé la guardia. El cielo estaba tan negro como sobre Tempelhof el día del atentado. Al final del turno se había vuelto de un inusual color rosado. A las 3 llegó el turno. Me escocían los ojos y tenía la nariz helada, tenía que tapármela con algo. Como los gángsters de Chicago, nos pusimos máscaras en la cara, nos subimos los cuellos y nos atamos la cabeza con pañuelos. Al cabo de 1 hora, el resplandor rosa cambió a púrpura y luego a gris. La nieve también se volvió gris y luego se oscureció, y así hasta la mañana siguiente. Al oscurecer, el termómetro descendía bruscamente, a menudo hasta los 30 o 40 grados. Todo nuestro equipo estaba en mal estado, la gasolina se congelaba, el aceite de las máquinas primero se convertía en una pasta y luego en una masa pegajosa. Del bosque llegaban sonidos extraños, eran los árboles que se resquebrajaban bajo el peso de la nieve. Y cuando la temperatura bajó a -50, la piedra empezó a resquebrajarse. Eran tiempos terribles. El invierno durante la guerra. Ya habíamos olvidado lo que significaba. Ahora se nos venía encima como una prensa gigante, dispuesta a aplastarlo todo por debajo. Quemábamos todo lo que podía arder. El teniente tuvo que defender nuestros trineos contra 40 soldados de infantería. Los trineos irán al horno, gritaban.
Atrás, gritó el teniente. El bosque está lleno de árboles. Los soldados de infantería le miraron con ojos incomprensibles. ¿De qué servían los trineos si iban a morir todos congelados? Un destacamento fue al bosque a por leña. Volvieron como fantasmas con los brazos llenos y los echaron al fuego, que empezó a apagarse. No podíamos dejar que el fuego se apagara. Rogábamos a Dios que los rusos no atacaran porque no habíamos tomado ninguna medida de defensa. Lo peor era, por supuesto, la guardia. Si te quedas quieto, corres el riesgo de morir congelado. A las 9 me tocó a mí otra vez. Nosotros 15 soldados montamos guardia en las ruinas de la cabaña. Durante la primera media hora nos dimos palmadas en los hombros para dispersar la sangre. Y la segunda media hora se convirtió en una verdadera tortura. 2 de nosotros nos desmayamos. Sacamos las manos agarrotadas de las mangas de nuestros abrigos e intentamos ineptamente que recobraran el conocimiento. Las manoplas, de cuero y lana, estaban llenas de agujeros y ya no servían para nada. El dolor de sus manos se extendía por todo el cuerpo. 4 soldados llevaron a los hombres inconscientes más cerca del fuego, que brillaba en la oscuridad. Si hubieran aparecido los rusos, podrían habernos cogido con sus propias manos. Algunos nos volvimos locos, corriendo y llorando como niños. A pesar de las órdenes, abandoné mi puesto y corrí a la cabaña más cercana. Me escurrí entre la densa multitud de soldados, me detuve ante la misma hoguera, haciendo una mueca de dolor, caí de rodillas, luego metí las botas hasta las brasas. Estas crepitaron de inmediato. El dolor del contraste entre el calor y el frío me hizo gritar. Pero no fui el único, los demás gimieron aún más fuerte. Finalmente se recibió la orden de avanzar. Las armas heladas parecían tan frágiles como el cristal. Nadie se cubrió de gloria luchando contra los rusos. Librábamos una batalla diferente, una batalla contra la escarcha, la fatiga, el barro y los piojos. Esa lucha se convirtió en parte de la vida cotidiana. La helada se cobró 3 vidas. 3 veces las unidades de la última guardia regresaron con los cuerpos inmóviles. La inflamación de los pulmones, la congelación general, la debilidad física no permitieron resistir la helada. 3 fueron llevados al calor demasiado tarde. A 5 los devolvimos a la vida inyectándoles alcohol. Cubrimos los cadáveres agarrotados con nieve, clavando un palo con un casco en la tumba. No había tiempo para preocuparse. Los que, para su propia sorpresa, aún se encontraban entre los supervivientes intentaron arrancar los motores congelados con los dedos agarrotados. La situación era desesperada. Los motores no arrancaban. El Fieldzebelsperlovsky presionó con fuerza sobre los pedales Zundappa, pero estos, a pesar de que apilaba sobre ellos 80 kilogramos de peso, no cedieron, y entonces el pedal con un crujido se rompió. Ni siquiera el metal resistía el frío. Encendimos un fuego debajo de los tanques para calentarlos antes de intentar arrancarlos. Para los agotados soldados de infantería, juguetear con los vehículos era una tortura. Besreidau también había perdido la paciencia. Se ató las botas con un poco de césped que había encontrado durante la retirada. «Deberíamos haber dejado el motor al ralentí toda la noche», exclamó. «Es muy fácil. Un descuido nos arruinará». Le escuchamos, pero nada se reflejó en nuestros rostros. Para muchos, la muerte era una liberación de su tormento. Media hora después oímos el estornudo de un mogor. Alguien consiguió arrancar el vehículo a medio orillar. El conductor dejó que se calentara el motor y luego empezó a calentar la caja de cambios. Tras 2 horas de tormento, nuestro convoy se puso en marcha, con la orden de mantener una velocidad mínima. Hasta que los coches se calentaron, tuvimos que seguirlos a pie. A mediodía, varios coches se detuvieron. Nosotros también tuvimos que parar. Los radiadores estaban dañados porque estaban llenos de alcohol puro. Tuvimos que arreglarlos con piezas de repuesto, si las encontrábamos. La mayor parte del tiempo parcheábamos agujeros con lo que encontrábamos. Mientras unos trabajaban, otros abrían latas de conservas.
La carne se podía picar con un hacha, el puré de patatas parecía cemento, el vino se convertía en ladrillos. La parada forzosa nos costó 1 hora más. Según las instrucciones recibidas por radio, disponíamos de 1 hora más para conectar con las unidades principales de nuestras tropas. Pasamos por el territorio de 2 puestos defensivos, 2 trincheras redondas y 3 o 4 chozas, crecidas en el suelo. No nos encontramos con nadie. Todo parecía abandonado. Probablemente los soldados dormían, calentados por el fuego. Enviamos un pequeño grupo de reconocimiento. 5 minutos más tarde, uno de los soldados, sin aliento, regresó a la columna. Señor capitán, problemas. No hay nadie vivo. Es terrible. Todos muertos. Mirando más de cerca, vimos que las puertas de las chozas estaban rotas, y en una de ellas yacían 4 o 5 cadáveres. ¿Partisanos?, gritó alguien. Acaban de masacrarlos a todos. Aquí ha habido combates recientemente, señor capitán. Probablemente los bandidos aún no han soltado las armas. Otro pelotón se dirigió al segundo refugio. Hubo una larga explosión. Un geyser de tierra y troncos estalló sobre la fortificación. Besreidau maldijo en voz alta y corrió hacia la trinchera de la que salía humo. Corrimos tras él. 3 soldados volaron en pedazos. 2 de ellos estaban irreconocibles, el tercero aún respiraba, la sangre manaba de su cuerpo. Junto a ellos yacían los cadáveres de 4 soldados alemanes que habían muerto antes de nuestra llegada. «Cuidado con las minas», gritó Besreidau. Sus palabras pasaron de unos a otros. Los soldados se detuvieron en el segundo refugio, pero no se atrevieron a entrar. 6 cadáveres mutilados, casi completamente desnudos, yacían en un mar de sangre apelmazada. Algunos habían sido tan maltratados que era imposible mirarlos. Los soldados que habían pasado por la batalla de Moscú, Kursk, Briansk y Belgorod, que habían visto cosas diferentes, se cubrieron la cara con las manos y salieron. Nunca habíamos visto tal horror. Tomando todas las precauciones, arrastramos los cadáveres. 2 de ellos tenían minas sembradas. Los cubrimos con troncos, no había tiempo ni energía para cavar tumbas. Todos considerábamos las acciones de los partisanos completamente insensatas. Besreidau celebró una ceremonia de despedida a los 18 muertos. Nos quitamos las gorras y los cascos y permanecimos en la nieve con la cabeza descubierta. Tenía un camarada. El canto fúnebre resonó entre la escarcha rusa con 1000 voces. No había banderas, ni música, solo un terrible torpor. El espíritu de venganza detrás de las acciones de los partisanos había destruido el último entendimiento mutuo entre los soldados de los 2 ejércitos que aún quedaba entre nosotros. Acciones traicioneras que no podíamos comprender. La columna retomó el camino. Al pasar por el refugio central, vimos una pancarta que sobresalía del suelo y en la que estaba escrito «Venganza». Condujimos al menos 1 hora más. La nieve amortiguaba el sonido de nuestros motores, pero oíamos bien los sonidos lejanos. De repente nos llegó el crepitar de una ametralladora. Besreidau y otros 2 oficiales que le acompañaban nos ordenaron detenernos. Oímos claramente el sonido de los disparos. A unos 10 kilómetros al oeste se estaba desarrollando una batalla. Nos ordenaron acelerar el ritmo de movimiento. Los tanquistas decidieron adelantarse, pero los oficiales no les permitieron abandonar la columna. Debíamos permanecer juntos. Me senté en el tercer trineo, que era tirado por un tanque. Detrás de nosotros iba una motocicleta con la transmisión rota. El estruendo de los cañones se intensificó. De repente, Besreidau detuvo la columna y salió al terreno para consultar el mapa. Los tanques se desengancharon de los trineos y se dirigieron hacia el campo de batalla. Nos dirigimos tras ellos tan rápido como pudimos. Delante, en una motocicleta BMW, iba Besreidau, detrás estaba un rover con ventisqueros y un cañón antiaéreo de 80 milímetros. Jadeando, corrimos tras los tractores. Nos habían superado con creces, y los que iban en ellos se habían enfrentado al enemigo 10 minutos antes de que llegáramos.
Oímos ráfagas de ametralladora que parecían más fuertes de lo normal en el aire helado. Una motocicleta se detuvo a nuestro lado. «Dispérsense por el bosque», ordenó el capitán. Ayudamos a la motocicleta a salir del montón de nieve en el que estaba atascada, y luego corrimos más allá de los árboles. La nieve sin pisar crujía bajo nuestros pies. Los tanques ya no eran visibles. Al cabo de 20 minutos ocupamos la trinchera más cercana. La orden era vigilar la carretera por la que normalmente pasaban muchas tropas. En este puesto, como era de esperar, antes habían sido atacados por partisanos, tal vez el mismo destacamento que masacró a aquellos soldados. Pero afortunadamente, en este caso, los defensores pudieron reaccionar a tiempo. De los 22 soldados que mantenían el puesto, 6 resultaron heridos y 2 muertos. 20 guerrilleros muertos yacían sobre la nieve. Los partisanos heridos intentaron escapar por los bosques. Pero todos fueron detenidos y fusilados. Solo 2 fueron hechos prisioneros. Movían los ojos como lobos cazados y respondían a las preguntas con lo mismo. Nosotros no somos comunistas. ¿Por quién nos toman? ¿O realmente no saben nada? Pero eso es posible. Parecían animales llevados al matadero. Era imposible hablar con ellos. Nuestros soldados se prepararon para la venganza. Besreidau miró de los partisanos a nosotros. Los interrogó una vez más, pero fue inútil. Por fin se le acabó la paciencia. Agitó la mano con indiferencia. Los nuestros agarraron a los prisioneros y se los llevaron por delante. Los guerrilleros, al ver las armas, perdieron la cabeza y se apresuraron a escapar antes de ser derribados por los disparos. El puesto se salvó de milagro. Según el relato de los soldados que estaban allí, fueron atacados por al menos 200 partisanos. La batalla duró 2 horas. Ahora los defensores del puesto recibieron la orden de evacuar. El día no fue bueno, y al final del mismo, 10 minutos después de nuestra partida, ocurrió otro incidente. Una motocicleta, que iba a la cabeza de la columna, a una distancia de 30 o 40 metros delante del tanque, volvió a la carretera, luchando por atravesar los ventisqueros. Les seguía el tanque. De repente se produjo una explosión. Los carámbanos cayeron de las ramas con un sonido vidrioso. El tanque salió volando de la carretera. La explosión destrozó el coche. Aparecieron destellos de llamas. Los del trineo reaccionaron de inmediato. Uno de los oficiales saltó sobre el casco del tanque para salvar a los tanquistas, que estaban malheridos. Los demás corrieron hacia él. Y la infantería se colocó a ambos lados de la carretera, preparándose para repeler el ataque sorpresa. El tanque estaba envuelto en humo negro. Nos vimos impotentes para ayudar a la tripulación. Echamos extintores sobre los tanques, pero el fuego en el interior se avivaba cada vez más. Apresuradamente arrastramos el trineo desde el depósito de gasolina del tanque vertiendo una enorme cantidad de combustible ardiendo derramado sobre la nieve. Con rabia impotente oficiales y soldados vieron cómo quemaban vivos a 3 soldados. El olor a carne quemada se mezclaba con el olor a gasolina y aceite. Los 2 ocupantes de la motocicleta pasaron por encima del mismo lugar en cuestión de segundos. Al parecer, sus neumáticos no chocaron milagrosamente con el detonador. Ellos también miraron el tanque y un sudor frío les recorrió la espalda. La columna arrojó el tanque en llamas, desde el que empezaron a explotar los proyectiles. Los pesados patines y algunos equipos ardieron. Los que iban en ellos tuvieron que buscar sitio en los camiones. La columna dio un rodeo para no quedar bajo el fuego de las ametralladoras. Y 2 petroleros murieron sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Durante 3 años estuvieron en los frentes y merecieron un recuerdo eterno. Dejamos esta tierra a los soviéticos, que nos perseguían pisándonos los talones. Así terminó la última cruzada europea. Incluso ante el peligro, seguíamos pensando en el frío insoportable. Pronto hubo una conexión de nuestra unidad con las fuerzas principales de la división. Sucedió en la ciudad de Bobruisk, que tenía una gran importancia estratégica.
Los zapadores minaron la zona entre la alambrada y las trincheras. Otros regimientos de infantería llegaron a Bobruisk, así como un pelotón blindado de tigres. La presencia de los tigres dio esperanzas a todos. Parecían fortalezas de acero. Ningún tanque soviético podía competir con ellos. En Bobruisk también fueron reclutados varios empleados civiles de la Wehrmacht. Inesperadamente, se encontraron en el centro de la batalla. Antes, para ellos, Rusia parecía una ciudad asentada, donde podías refugiarte del frío y tener suficiente para comer, sí, por supuesto, te mantenías en contacto con las unidades de aprovisionamiento. Y pasar las veladas con encantadoras mujeres ucranianas, que eran muchas. Ya se preparaban para marcharse a toda prisa a un lugar más tranquilo con sus superiores. Tuvimos el honor de proteger los nidos de amor de los burócratas. Pero templamos nuestra furia, pues estábamos demasiado cansados y hambrientos, y subimos rápidamente a las cálidas cabañas. Allí nos esperaba comida y bebida, y tuvimos ocasión de asearnos. No había lámparas ni velas en las cabañas, pero estos rincones paradisíacos estaban perfectamente iluminados por la luz de la estufa, en la que echábamos todo lo que encontrábamos. Pocas horas después de nuestra llegada derretimos varias toneladas de nieve, y tras desvestirnos, empezamos a raspar el barro. Lavamos pantalones, ropa interior y camisas. No sabemos cuándo volveremos a tener esta oportunidad. No hay que desaprovecharla. Alguien consiguió encontrar una caja de jabón de tocador. Lo echamos en los bebederos más grandes. 1 a 1, cronometrados con un cronómetro, chapoteando en el agua espumosa. 2 minutos cada uno, ni un segundo más. El agua salpicaba el suelo de la cabaña, donde estaban reunidos 30 soldados mugrientos. Cada vez echaban más agua en los bebederos. En la oscuridad no nos dimos cuenta de cómo la espuma, que tanto placer nos había dado, se había vuelto gris. Cuando terminamos de lavarnos, arrojamos el agua de la artesa a un agujero de la cabaña. No se podía salir, el termómetro marcaba -15, y todo el mundo estaba desnudo. Después de verter el agua, rompimos los abrevaderos y los utilizamos como combustible. Gals empezó a masticar una pastilla de jabón. Riéndose, explicó que estaba raspando la suciedad del interior, que estaba igual de sucio y tenía igual número de piojos. Que venga ya un regimiento de rusos. Me siento renovado, dijo. De repente, la puerta se abrió. Inmediatamente sentimos frío en la cabaña. Maldijimos a los recién llegados. Pero las manos de los soldados en el umbral rebosaban de manjares. La comida de los dioses. Los soldados amontonaban su equipaje sobre una montaña de abrigos mojados. Un fardo de salchichas a la pimienta, hogazas de pan de centeno, latas de sardinas noruegas, jamón seco. 8 o 10 botellas de aguardiente, brandy, vino del Rin. Cigarros. Los soldados seguían vaciando los bolsillos de sus abrigos. Nuestros gritos de asombro hacían temblar las paredes. ¿De dónde habéis sacado esto?, preguntó alguien. Esos malditos burócratas lo escondieron. Nuestro cocinero nunca soñó con esas cosas. Estaban listos para huir con él cuando llegamos. Estaban tan cabreados. Dijeron que nos denunciarían por robar su propiedad. ¿A quién quieren engañar? Les diré dónde meterse su denuncia. Todos empezaron a comer los manjares. A Gals se le salieron los ojos de las pupilas. No te comas mi parte, dijo, poniéndose la ropa mojada. Tengo que verlo por mí misma. Voy a por más. ¿Creen que vamos a poner el pecho a balazos y que van a comer hasta hartarse? No puede ser. Gals se envolvió en un jersey de cuello alto y salió al frío. Con él iba Zolma, un joven soldado, mitad húngaro, mitad alemán. Entró en el ejército más o menos en las mismas circunstancias que yo. En ese momento, el pastor Fergam, ayudado por el teniente primero Lensin y Gaz, el número 2, se repartieron la comida. Tuvimos que picar el tocino con picos, las bayonetas resultaron demasiado romas. Fergam había dejado su religión en la orilla oriental del Dnieper y ahora juraba como un pagano. Piénsalo.
¿Cuántas agallas hemos soltado con esta cosa, y aquí no puede con el asqueroso tocino? Pide prestada dinamita a los artificieros, pero date prisa. Todos tenemos lo mismo. La camaradería de la Wehrmacht no ha muerto. En circunstancias normales habríamos desconfiado unos de otros, pero ahora todos nos sentíamos responsables de todos. La burocracia que reinaba en la tranquila atmósfera de Bobruisk nos sorprendía más que nos enfurecía. Considerábamos justo robarles manjares. Aún luchábamos por el orden, del que tanto se hablaba en las enseñanzas del nacionalsocialismo, y no considerábamos seres humanos a quienes escondían comida mientras los soldados morían en combate. Fergán despotricaba sobre este tema sin pararse a masticar. Los soldados vivimos aquí, pues nos persiguen constantemente. Y especular demasiado es una pérdida de tiempo. Si hay algo que beber y comer, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? ¿Por qué no amar? ¿Por qué no serenar el pelo o los ojos de una chica? El tiempo no tiene paciencia. Cualquier minuto puede ser el último. Pusimos porciones de Galsa y Zolma en sus cascos. Mientras vaciábamos las botellas, entonábamos canciones. Nuestros codiciosos amigos nunca volvieron. Les pillaron arrebatando una botella de coñac de las manos de un funcionario y les dieron 6 días de castigo. Más tarde, Gals no podía recordar su travesura sin que le regañaran. Una noche tranquila. Noche silenciosa. Noche de Navidad. El viento sopla por los laberintos de las trincheras al norte de Bobruisk. Las compañías están ocupando las posiciones preparadas por las tropas que partieron hacia el oeste hasta la frontera con Besarabia hace 2 días. El colapso del frente sur nos obligó a replegarnos y reagruparnos. Los soviéticos nos cercaban implacablemente. Cada vez llegaban más refuerzos al sector. Teníamos la premonición de que la batalla sería feroz. Había terreno montañoso y boscoso por todas partes. Los tanques y la artillería móvil estaban congelados en el monte. Vaciamos todos los depósitos de suministros. El comandante organizó una juerga de 3 días como compensación por la carnicería que se avecinaba. Era la Navidad de 1943. A pesar de la miserable situación, a nosotros, como si fuéramos niños a los que hacía tiempo que se había privado de la alegría, nos embargaban sentimientos nostálgicos. Bajo los cascos de acero se agitaban viejos recuerdos. Algunos hablaban de paz, otros de infancias que aún quedaban en un pasado no muy lejano. Intentaban hablar con voz firme, pero sus voces temblaban traicioneramente. Besreidau recorría las trincheras, hablaba con los soldados y él mismo no podía desprenderse de los recuerdos. Sin duda tenía hijos con los que deseaba pasar tiempo. A veces se quedaba en silencio, mirando al cielo oscuro. Los carámbanos se congelaban en su largo abrigo como adornos del árbol de Navidad. Durante esos 4 días nuestro único problema fue el frío. Los pelotones de la línea rotaban constantemente, y las noches, que eran especialmente duras, se dividían en 2. Pero cada día iban al hospital más soldados con neumonía. A mí me llevaron 2 veces al barracón y me hicieron recobrar el conocimiento. Me aparecieron dolorosas grietas en la cara, sobre todo en las comisuras de los labios. Afortunadamente, había suficiente comida. Los cocineros tenían instrucciones de incluir tanta grasa como fuera posible. Las provisiones llegaban regularmente y nuestro cocinero, Gransk, preparaba sopas grasientas llenas de aceite. A pesar de los inconvenientes, estas medidas dieron sus frutos. Los cocineros aprendieron de los rusos los secretos de la cocina. Además, nos bañábamos en una casa de baños, pasando del vapor caliente a las duchas frías. Nuestros corazones casi dejaron de latir, pero este contraste fue beneficioso. Aprovéchalo al máximo, dice Gransk. Come hasta hartarte y sé feliz. Hasta los niños pasan hambre en Alemania. Por desgracia, Gransk no se equivocaba. Como Paula escribió en una carta que me llegó en solo 6 días, las raciones en Alemania estaban muy restringidas. Cada día nos acercábamos más y más a la frontera, la distancia que nos separaba de casa se acortaba. Una mañana, a la señal del oficial de campo, saltamos de la cabaña caldeada, sin apenas tiempo para frotarnos los ojos.
A una distancia de 2 kilómetros de Bobruisk encontramos una conexión de tanques soviéticos. Fuimos alcanzados como por el hacha de un carnicero. Todo el mundo tomó su posición. En el oeste el aire temblaba con explosiones. Los tanques rusos, que parecían toros furiosos, entraron en el campo minado. Ahora les tocaba a ellos lanzarse al aire. Los observadores miraban a través de los prismáticos. Los tanques intentaban salir por donde habían aparecido. Nuestra artillería guardó silencio, dejando el asunto en manos de las minas. Pero 3 tanques consiguieron atravesar el campo de minas y se dirigieron hacia la ciudad. Resistieron con firmeza el fuego de nuestros cañones antitanque, ni siquiera aminoraron la marcha, pero cuando fueron alcanzados por los cañones de 88 milímetros de los Tigres camuflados, los 3 tanques fueron alcanzados. El primero volcó, el segundo se congeló y el tercero giró, abriendo su costado a nuestros cañones antitanque, que volaron todos sus cañones. Sin embargo, consiguió darse la vuelta. Nos quedamos helados, observando este combate. Ahora iba directo al campo minado. Las orugas del tanque fueron arrancadas por la explosión, y un humo negro salió de sus entrañas. 2 tanquistas saltaron fuera. No disparamos. Los 2 rusos empuñaron sus pistolas, dispuestos a luchar hasta el último hombre. Pero, al no oír los disparos, se acercaron a nuestras líneas, bajaron las armas y levantaron las manos. En un segundo cruzaron la línea del frente. El soldado de infantería que los llamaba héroes sonrió, y los rusos le devolvieron la sonrisa. Sus dientes blancos parecían los de un negro, tan ennegrecidos por el humo que estaban sus rostros. Los nuestros los condujeron a la cabaña y les dieron aguardiente. Su comportamiento era tan diferente del de los partisanos que no les teníamos el menor odio. Lenzin los observó y dijo: si Wiener hubiera estado aquí, habría brindado por ellos. Al día siguiente enviamos a los zapadores a volver a minar el campo. Tuvimos que recurrir a las minas. No teníamos suficiente mano de obra. Al día siguiente llegaron refuerzos. Nos enviaron 2 regimientos rumanos y un batallón húngaro. Un escuadrón de aviones con base cerca de Vinitz se iba a prestar apoyo. Va a ser un gran espectáculo, dijo Fergán. No me gusta. El Oberleutnant Lenzin sostenía la opinión contraria, que los refuerzos le agradaban. Creía que había que detener a los rojos aquí. Nunca se le ocurrió que Prusia estaba a punto de caer en manos enemigas. Pero ninguno de nosotros en ese momento podía siquiera imaginar tal cosa. Una noche los rusos enviaron asiáticos contra nuestras posiciones. Se suponía que debían desactivar un campo minado. Los rusos dependían en gran medida de los tanques, y como no escatimaban en hombres, a menudo enviaban a sus propios soldados a realizar tales tareas. Esta acción de los rusos, por supuesto, fracasó. El campo de minas explotó bajo la multitud que gritaba, y a los que sobrevivieron los fusilamos. Los cadáveres se endurecieron rápidamente con este frío, por lo que el hedor no se extendió muy lejos. Los rusos ni siquiera intentaron usar la artillería para ayudar a los asiáticos. Así que habíamos evaluado la situación correctamente. Pero ahora ya no era posible colocar minas, pues los rusos disparaban a cualquier blanco móvil. Solo conseguimos enterrar unas pocas minas, pero, por desgracia, nuestras pérdidas al hacerlo también fueron grandes. Y no teníamos muchas esperanzas puestas en las minas. A la noche siguiente, cuando la escarcha se hizo increíblemente dura, los rusos volvieron a atacar. Nos quedamos en las posiciones. La temperatura bajó a 40 bajo cero. Por el frío, muchos cayeron antes de poder gritar. Era simplemente imposible sobrevivir en tal ambiente. Pero los rusos atacantes no sufrieron menos. La escarcha les impedía incluso abrir la boca para gritar «¡Viva!». Ambos bandos estaban listos para abandonar el campo de batalla. El metal se rompía con notable facilidad. Los tanques soviéticos avanzaban por el frente, pero a 30 metros de la línea del frente se toparon con minas. También fueron destruidos por los Tigres, que abrieron fuego desde posiciones permanentes. Los rusos congelados se retiraron en desorden bajo el fuego continuo. Sus oficiales,
que pensaban que a causa de las heladas no podríamos defendernos, en aras del ataque estaban dispuestos a cualquier sacrificio. Me las arreglé para salvar mis manos de la escarcha. Las metí directamente en mitones en cajas de municiones vacías. Los que tenían que trabajar con las manos, como los artilleros, tarde o temprano iban al médico con graves congelaciones. A muchos les amputaron las extremidades. Las heladas duraron 3 semanas. Los rusos se limitaron a tocar música y a pronunciar discursos instando a la rendición. A finales de enero el frío había remitido un poco y ya era soportable. A veces el termómetro solo llegaba a los 15 bajo cero. Pero por la noche seguía habiendo una helada asesina, pero haciendo frecuentes turnos conseguíamos soportarla. Sabíamos que pronto los rusos reanudarían la ofensiva. Una noche, o más bien una mañana, a las 4 o las 5, los silbatos nos llamaron para que volviéramos a nuestras posiciones. Una armada de tanques T-34 se acercaba a nosotros con estrépito. Su ofensiva había sido precedida por una preparación artillera, que causó daños considerables en Bobruisk y provocó la evacuación masiva de la población civil. Conseguimos arrancar los motores de nuestros tanques, 15 Tigres, 10 Panteras y una docena de Mark II y Mark III. Pasamos todo el día anterior calentando los motores. Al comienzo de la ofensiva, 2 tanques Mark II fueron destruidos por la artillería rusa. De nuevo existía el peligro de un avance. Nos tumbamos en las trincheras y esperamos a que avanzara la infantería roja. Las ametralladoras y los cañones antitanque seguían en silencio. Los motores de los Tigers camuflados estaban parados. Cuando en el campo de tiro chocó un tanque ruso, el Tigre le prendió fuego. Los rusos avanzaban lentamente hacia nosotros, confiados, y disparaban al azar. Tal vez hubieran logrado desmoralizarnos si hubiéramos visto el campo de batalla. Pero estaba oculto en el humo. La primera oleada de blindados soviéticos fue sofocada a 500 metros de nuestras posiciones, no pudieron resistir el fuego de los Tigres, Panteras y cañones antitanque. El Tigre era una verdadera fortaleza. El fuego enemigo no lo dañaba en lo más mínimo. El grosor de su blindaje frontal alcanzaba los 15 centímetros. La única desventaja de este tanque era su escasa movilidad. Después de la primera oleada vino la segunda, más densa. Ahora la infantería venía hacia nosotros. Esperábamos con la boca reseca, con culatas de fusil al hombro y granadas. Nuestros corazones latían con fuerza. De repente ocurrió un milagro. 30 de nuestros aviones aparecieron en el cielo. Como habían prometido, el escuadrón de Vinnik se pasó al ataque. No les fue difícil inmovilizar a los atacantes. No desperdiciaron ni una sola bomba. Desde las trincheras llegó el grito «¡Viva la victoria! ¡Viva la Luftwaffe!». Gritamos tan fuerte como si los pilotos pudieran oírnos. Abrimos fuego con todas las armas, pero los rusos, a pesar de las enormes pérdidas, no se retiraron. Los tanques alemanes también se dirigieron hacia el enemigo. El aire se llenó del estruendo de las orugas y del humo acre, del olor de la pólvora y de la gasolina quemada. Nuestros gritos se fundieron con los de los rusos que temblaban ante la inesperada resistencia. Vimos cómo se movían majestuosamente nuestros Tigres mientras bombardeaban a los tanques enemigos. Un nuevo ataque de los aviones de la Luftwaffe. Esta vez utilizaron cohetes y cañones de 20 milímetros. La artillería rusa no dejó de bombardear nuestras posiciones. Varios hombres murieron, pero no le prestamos mucha atención, sobre todo porque los cañones pronto enmudecieron. La derrota de los rusos se completó con una segunda escuadrilla de aviones alemanes, un lujo con el que no habríamos podido soñar. Nos arrojamos a los brazos de los demás. Estábamos rebosantes de alegría. Llevábamos un año entero en retirada ante la superioridad de las fuerzas enemigas. Lensing gritó como si el diablo le hubiera poseído. Te dije que lo lograríamos. Te dije que lo lograríamos. Nuestras hazañas fueron reportadas en los boletines del comando. El frente en la frontera rumana había sido resistido. Tras meses de continuos ataques, a pesar del frío,
las tropas germano-rumanas repelieron la ofensiva rusa y destruyeron toneladas de armas enemigas. Una prueba evidente de nuestros logros era la masa de metal destrozado y cadáveres que yacía ante nuestros ojos. Durante el mes, el Ejército Rojo atacó 16 veces a lo largo de toda la línea del frente de 400 kilómetros. Dado que prácticamente no se había combatido durante 3 semanas, todos estos ataques se produjeron en una semana. En 5 ocasiones los rusos fueron derrotados, y solo en una zona estuvieron a punto de triunfar. En el sur consiguieron abrir una brecha, pero fueron rodeados y superados en número o capturados. En nuestro sector, sin embargo, nadie retrocedió un solo paso. Estábamos llenos de orgullo. Volvimos a demostrar que con buenas armas y un entrenamiento concienzudo podíamos contener a fuerzas superiores de un enemigo que nunca pensó bien sus operaciones de combate. A menudo, en los momentos difíciles, Wiener nos recordaba los fracasos de los rusos. A la vista de un tanque enemigo en llamas en su cara aparecía una sonrisa burlona. «¡Qué tonto!», decía. «Tan estúpidamente atrapados. Solo en cantidad serán capaces de derrotarnos». Los soldados de la Gran Alemania fueron condecorados con 30 cruces de hierro. El mismo número fue otorgado a los tanquistas que lo merecían.